Hola, mi nombre es José Francisco Asensio, catedrático de Derecho Mercantil, de Obligaciones y Contratos, y el día de hoy voy a presentarles algunas reflexiones sobre el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones en el contexto de esta pandemia. Específicamente hablaremos sobre la pandemia como un evento de caso fortuito o fuerza mayor. La pregunta que muchas personas se han hecho en esta época es si esta situación en la que estamos viviendo constituye una causal para terminar y liberarme completamente de una obligación y no cumplir con un contrato, o simplemente me libera de la responsabilidad por el incumplimiento del mismo. La pandemia, ocasionada por el COVID-19, ha generado comentarios y dudas al respecto. Lo que debemos de entender, o que deberemos de ver de primero, es que una pandemia como tal no es una situación extraña para el derecho. Es una situación, por lo tanto, que encuentra una regulación específica y que está jurídicamente considerado como un caso fortuito o de fuerza mayor. Lo que sí podría ser distinto es la extensión que ha tenido y la atención que ahora se le presta al tema. En consecuencia, es válido hacer algunas consideraciones sobre este tema, específicamente sobre el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones. Hablemos primero entonces del caso fortuito y la fuerza mayor. En realidad estas son dos figuras distintas y generalmente tratadas por la normativa de una forma muy similar, hasta incluso de manera indistinta. Por caso fortuito generalmente hemos entendido aquellos hechos en donde no interviene la mano del hombre, y la fuerza mayor es donde sí es un acto en donde interviene la voluntad humana. La legislación normalmente, como se les había mencionado, no hace distinción. Lo importante es el efecto jurídico que produce sobre las obligaciones un evento de esta naturaleza. Hablemos entonces ahora sobre el incumplimiento de las obligaciones. Todas las obligaciones se constituyen o se crean con el fin de ser cumplidas. El cumplimiento de las obligaciones no es otra cosa más que el deudor realice la prestación a la cual se comprometió. Fallar en ejecutar dicha prestación constituye, por lo tanto, un incumplimiento, incluyendo aquel cumplimiento que fuera parcial o el cumplimiento imperfecto. La legislación establece en términos generales que el incumplimiento se presume por culpa del deudor y que una vez constituido en mora, éste deberá ser responsable por daños y perjuicios, además de que correrá con el riesgo de la cosa. Ahora bien, la legislación también establece que normalmente cuando ocurre un evento de caso fortuito o fuerza mayor, el deudor que ha incumplido se le libera de dicha responsabilidad, es decir, que no va a responder por los daños y perjuicios que hayan causado el incumplimiento de la obligación. En estos casos, el evento de caso fortuito o fuerza mayor debe de ser anterior al incumplimiento, y aunque no muchas veces se diga, debe de haber un nexo causal o una relación de causalidad entre el evento y obviamente el incumplimiento. En este sentido, salvo una disposición legal o contractual en contrario, el caso fortuito o fuerza mayor siempre va a liberar o siempre podrá liberar al deudor de la responsabilidad del incumplimiento, pero aún no podemos hablar
ni afirmar de que en todos los casos se le libere completamente o en definitiva del cumplimiento de la obligación en un futuro. Entonces, hablemos sobre la extinción y la liberación de las obligaciones y el caso fortuito de la fuerza mayor. Existen circunstancias específicas por medio de las cuales una obligación puede extinguirse. La legislación contempla la novación, la prescripción extintiva, la remisión, la confusión, entre algunas de estas. Generalmente no se menciona dentro de estas causales o dentro de estas figuras a el caso fortuito o la fuerza mayor. Quiere decir entonces que el caso fortuito y la fuerza mayor no extinguen las obligaciones. Bueno, técnicamente y por sí mismas no lo deberían de extinguir, o al menos no lo hacen de manera general o directa, como lo hacen algunas de estas figuras. Esto no quiere decir que en algunos eventos el caso fortuito y la fuerza mayor no puedan ser causales de terminación de un contrato o incluso de la misma extinción de las obligaciones. Por ejemplo, el caso fortuito y la fuerza mayor van a extinguir las obligaciones cuando el evento el evento de caso fortuito o fuerza mayor haga imposible el cumplimiento. No puede ser un evento que solamente demore el cumplimiento, sino que debería de ser algo que convierta en imposible que se realice. O bien que ya no se pueda realizar en una fecha específica cuando esta fecha es esencial para el cumplimiento. Un poquito más adelante hablaremos sobre la imposibilidad como una causal de determinación y de liberación de las obligaciones. Regresando al tema, por ejemplo, existirá, si por un caso fortuito o fuerza mayor se da la destrucción de la cosa que debía de entregarse, por ejemplo, de una obra de arte o de una joya, se podría liberar de la obligación. O bien, también podría ser, en el segundo de los casos que hablábamos, de que un servicio de catering o de servicio de comida deba de asistir a un evento en particular en una fecha determinada y que por el caso fortuito no pueda llegar ese día, pero que sí pudiera llegar en un día o en una fecha posterior. Sin embargo, pues en esa situación ya no sería relevante y ya no tendría sentido que se cumpla esa obligación en una fecha posterior a la que hubiera sido pactada. Ahora bien, si por el contrario el acaecimiento de un evento de caso fortuito, fuerza mayor, no hace imposible el cumplimiento de la obligación, sino que simplemente lo difiere o no tiene una incidencia determinante por la naturaleza y objeto de la prestación, la obligación no debe de verse extinguida como tal. Por lo tanto, el acreedor puede exigir el cumplimiento en una fecha posterior y cuando las circunstancias permitan que esto ya se pueda cumplir. En este caso en particular, el deudor sí será responsable de cumplir con el contrato en una fecha posterior, pero será responsable también, no será responsable de la tardanza en el cumplimiento o en el cumplimiento específico que se traduciría en daños y perjuicios. Hablemos un poco más sobre el tema de la imposibilidad o la imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor. Recordemos aquello que dice que nadie está obligado a cumplir lo imposible. Cuando
Cuando el cumplimiento de una obligación se convierte imposible, el deudor debe quedar liberado de la obligación. Esta liberación solo puede operar, como ya se mencionaba, en la medida en que esta imposibilidad no sea temporal, sino que definitiva. Cuando la imposibilidad es definitiva, esta se convierte en una causal para terminar el contrato y extinguir de esa forma la obligación. Dicho sea de paso, la consecuencia de esto es que las cosas deberán volver al estado en que se encontraban antes. Pasemos ahora a hablar un poco sobre el caso fortuito y la fuerza mayor como causales de terminación, rescisión o resolución de un contrato. La rescisión y la resolución son figuras distintas también, sin embargo tienen algunas particularidades en común o que coinciden con algunas cuestiones, sobre todo en algunos de sus efectos. Por rescisión entendemos la forma de terminar un contrato pendiente de cumplimiento válidamente celebrado por ya sea alguna causal legal, contractual o de disposición judicial, y la resolución está sujeta a una condición resolutoria o el acaecimiento de una condición resolutoria que terminaría o extinguiría la obligación. En ambos casos, terminado el contrato, las cosas deben de regresar al estado en que se encontraban. Los eventos de caso fortuito o fuerza mayor podrían constituirse, en este contexto, directa o indirectamente como causales de rescisión o condiciones resolutorias expresas que provoquen la terminación de los contratos, sobre todo cuando exista o esta causal se convierta en una imposibilidad de la que ya habíamos hablado. Hablemos ahora un poco sobre la pandemia como un evento de caso fortuito y fuerza mayor y el incumplimiento de las obligaciones en sí mismo. Una pandemia sería un evento de caso fortuito, pero una pandemia por sí sola probablemente no vaya a justificar el incumplimiento o la terminación absoluta del contrato. Sin embargo, por ejemplo, las circunstancias que provocan las medidas que pueden tomar los gobiernos, que lo hemos estado viviendo, sí pueden ser la causa de un incumplimiento y una eventual terminación de los contratos y la extinción de las obligaciones. Hablemos de una restricción de locomoción, la imposibilidad o el cierre de aeropuertos y fronteras, la imposibilidad de apertura de comercios o de poder ir a trabajar. Estas son algunas de las medidas que pueden tener un impacto en el cumplimiento de las obligaciones y de los contratos. A pesar de esto, algunos contratos y obligaciones sí pueden seguir ejecutándose normalmente, atendiendo a las circunstancias de las personas y de la propia obligación. Incluso se pueden seguir cumpliendo en condiciones de una pandemia. La determinación, al final de cuentas, de la liberación de responsabilidad por incumplimiento o la liberación total de cumplimiento de los contratos y obligaciones deberá definirse caso por caso. Hay que recordar que una pandemia, por naturaleza, es una situación temporal y que una vez concluida la misma, las cosas pueden regresar a un estado en donde se pueda cumplir con las obligaciones. Bajo esa premisa, el efecto principal de la pandemia y de las medidas relacionadas con esta sería el retraso del cumplimiento y en casos excepcionales o especiales sería la extinción de las obligaciones. Fuera de los casos extremos que pudiéramos conversar, y habíamos mencionado que es una situación de carácter temporal y que existen algunas particularidades en donde las prestaciones o con el
o cuyo plazo o fecha de cumplimiento fuere esencial, la vigencia y cumplimiento de los contratos quedaría reestablecida. En todo caso, los contratos podrían haberse suspendido debido a la pandemia y luego retomado. Llegamos entonces a sacar algunas conclusiones sobre el tema. Y veamos, por ejemplo, el caso fortuito y la fuerza mayor por sí mismos no extinguen las obligaciones, salvo en aquellos casos en los que la legislación o el contrato así lo pudiera establecer. El efecto general que sí producen es que liberan de responsabilidad por incumplimiento o por el cumplimiento tardío. Esto quiere decir de que no hay responsabilidad y no se pagan daños y perjuicios por no haber podido cumplir con una obligación. En aquellas situaciones en las que el caso fortuito y fuerza mayor provoquen una imposibilidad absoluta de cumplimiento, la obligación podrá extinguirse, no por el caso fortuito y la fuerza mayor en sí mismos, sino por la imposibilidad generada a través de esto. Y por último, si llega a generarse una situación de terminación y o extinción de las obligaciones como consecuencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, sea por haberse verificado alguna causa legal o contractual, el contrato podrá rescindirse o resolverse, pero en estos casos las cosas deberán de regresar al estado en que estaban antes de la celebración.